Hola, mi nombre es Astrid y hoy quisiera conversar contigo un poco acerca de la infertilidad masculina, contarte cuáles son las causas, cuál es el abordaje diagnóstico y parte del tratamiento y manejo que se ofrece ante esta situación. Al hablar de infertilidad masculina, es importante que primero conozcamos la definición del término infertilidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad se define como la incapacidad de una pareja sexualmente activa que no emplea métodos anticonceptivos para lograr el embarazo en el plazo de todo un año. Si hablamos de estadística, se dice que el 85% de las parejas logra concebir un hijo de forma normal y el 15% no logra el embarazo en el plazo de un año. En la mitad de los casos, la causa se atribuye a un factor masculino. La infertilidad masculina puede ser provocada por múltiples condiciones, como lo son los trastornos hormonales, genéticos, vasculares, procesos infecciosos, trastornos inmunológicos y en un porcentaje realmente nada despreciable, aproximadamente en el 15% de los casos, la causa de la infertilidad sigue siendo oscura y desconocida. La infertilidad masculina realmente es una condición difícil y estresante, especialmente para los pacientes y para los médicos tratantes. Por eso, hoy quiero hablar un poco y aclarar más de este tema. Para el diagnóstico de la infertilidad masculina vamos a tener tres parámetros o pilares iniciales. Lo primero es una historia clínica, médica y sexual, donde el objetivo va a ser identificar factores de riesgo o hábitos de comportamiento que puedan tener una repercusión sobre la fertilidad. El médico va a preguntarle acerca de enfermedades previas o actuales, pero con un énfasis especial y principal en aquellas enfermedades que afecten el sistema reproductor, como criptorquidia, infecciones de transmisión sexual, entre otras. También vamos a preguntar acerca de cirugías previas con un énfasis especial en aquellas cirugías inguinales, retroperitoneales o genitales. Es muy importante también conocer la historia reproductiva previa de los integrantes de la pareja y los hábitos sexuales actuales, es decir, con qué frecuencia tienen relaciones sexuales y la utilización de lubricantes. También se va a preguntar sobre alteraciones de la libido, disfunción eréctil y alteraciones de la eyaculación. Deben además ser identificadas todas aquellas exposiciones a ambientes tóxicos, drogas o fármacos utilizadas en el presente o en el pasado que puedan afectar la fertilidad. El segundo paso es realizar un examen físico. Este va a consistir en una inspección general donde se van a buscar alteraciones del hábito corporal, alteraciones de los caracteres sexuales o presencia de cirugías previas. Vamos a examinar aquí el pene, incluyendo la posición del meato urinario y estigmas, evaluando entonces tamaño, consistencia o presencia de zonas induradas, signos de alguna infección de transmisión sexual. El tercer paso es la realización de un examen del semen que se llama seminograma. Se van a realizar dos exámenes con intervalo de 3 semanas. Estas muestras pueden ser recolectadas en el hogar o en el laboratorio, analizadas en una hora y mantenidas a temperatura ambiente. Importante tener en cuenta que aquí el paciente debe haber mantenido abstinencia sexual por 3 a 5 días, porque lo que vamos a buscar es evaluar el volumen y necesitamos que haya la mayor cantidad de volumen posible. Este estudio básicamente lo que hará es evaluar la variabilidad biológica del individuo, evaluando entonces así características macro y microscópicas. Las macroscópicas van a ser el volumen, la viscosidad, el color. Las microscópicas entonces tenemos el recuento, la movilidad, vitalidad, morfología, recuento de elementos anormales. Y también se va a realizar un estudio químico. Es importante también saber que el parámetro que nos va a definir de lo que es normal y lo que no es normal está basado en guías publicadas por la Organización Mundial de la Salud en el 2010,
después de que se realizara un estudio poblacional internacional de hombres fértiles. Los valores que consideraron anormales para decir de que esto no era lo que debía tener un hombre fértil eran todos aquellos valores que se encontraban por debajo del percentil 5. Cabe destacar que han cambiado mucho estos valores durante los años, pero actualmente se mantiene el valor anormal como aquel que está por debajo del percentil 5. Esta es una imagen ilustrativa para conocer qué es lo normal versus lo anormal en el seminograma. En cuanto a la concentración, vemos que lo anormal, los espermatozoides se encuentran dispersos. En la movilidad, algunos van hacia arriba, otros hacia abajo, a los lados, van en direcciones diferentes. Y en la morfología vemos que hay algunos que tienen dos cabecitas, dos colas, y no deben ser así. Entonces, acá vemos los valores normales de un seminograma. Es importante que conozcamos que pueden haber alteraciones. Por ejemplo, hay una alteración que se le conoce como oligozoospermia y esta puede darse por muchas condiciones. Ocurre cuando la concentración de espermas es por debajo del percentil 5. Cuando no se encuentran espermatozoides en la muestra eyaculada, se conoce como azospermia y esta puede ser obstructiva o no. Es importante saberlo porque asimismo puede darse el tratamiento. Si es una causa obstructiva, se puede operar y el paciente puede tener hijos tranquilamente. Cuando en otro caso, por ejemplo, se encuentran leucocitos, muchos leucocitos, se le conoce como leucocitosospermia. Y esto hace referencia cuando hay más de 1 millón de leucocitos por mililitro. Esto puede darse porque hay alguna infección genitourinaria. Y adelantándome un poco al tratamiento, cuando se trata esta infección, puede resolverse el problema de infertilidad y las personas pueden tener y concebir un hijo de forma normal. Entonces, dependiendo de cómo salgan los valores del seminograma, es que se pueden decidir realizar otras pruebas como lo son evaluaciones genéticas, perfil endocrinológico, una ecomotomografía testicular o transrectal. Todo esto va a depender según los hallazgos que se encuentren en el seminograma. Cuando hablamos de tratamiento, lo primero es determinar si la causa de la infertilidad es corregible o no. Y básicamente consta de 3 pilares. Puede ser una cirugía, puede ser un tratamiento médico o con técnicas de reproducción asistida. La cirugía, ¿en qué casos se aconseja? En los casos en los que se observe que hay una obstrucción de los conductos excretorios y esta causa de obstrucción muchas veces puede ser congénita o adquirida. En el caso de dar o brindar un tratamiento médico, se hace cuando la infertilidad es secundaria a un problema endocrino, un problema hormonal en específico. Muchas veces se le da las pastillas, por así decirlo, y el paciente pues corrige el problema endocrinológico y mejora. El tratamiento en estos casos está muy bien definido. Si no es el caso, pues actualmente hay muchos tratamientos empíricos que se están utilizando y otros que están siendo estudiados. Tenemos también las técnicas de reproducción asistida, son las técnicas con las que se quiere sustituir o complementar el contacto sexual para que la fertilización tenga lugar. Aquí pues es la opción cuando fracasa el tratamiento médico o quirúrgico y puede ser con fertilización in vitro o con una inseminación artificial. Muchas gracias.